I was born in Vienna, March 14, 1924. My father was a kosher butcher. We had a kosher butcher store. We had a mashgiach. And we were a family. I had a brother who was 5 years older than me and a sister 10 years older than me. I went to school in the morning. In the afternoon, I went to the cheder to learn about Hebrew and everything else. Hitler came to Vienna March 11, 1938. So things changed since that time. And we had, in September, we had to move. They told us we had to get out of Vienna. So the story started at that time. And in fact, in September 1938, I saw Hitler in person when he marched into Czechoslovakia. That time Chamberlain gave him Czechoslovakia, whole Silesia. So, and then my brother got a visa, came to the States, 1938. My sister was married, had a baby, and went to Belgium, got smuggled to Belgium. My father left, went to Holland, and they put him in camp in Holland, in Hoekman, Holland. We stayed till April 39 in Vienna to finish everything that we had there, the stores and everything else. And then we got smuggled to Belgium, to Antwerp. I supported my mother to bring coal to the different places in the buildings. And on the tips we lived on that. Then my father came to Brussels, and we moved to Brussels, and we had to be in a camp in Belgium that time, in 1939. May 10, 1940, Hitler invaded Belgium, France, Holland, and Luxembourg. So, and I received a visa to come to the States, but it was too late. I couldn't make it. In 1942, I received a letter to go to labor camp in Germany. I didn't receive nothing good, so I tried to be smuggled to Spain to come to the States. Switzerland made sure that all the Jewish people, when they get a passport, there's a big J's in there, Jude, Jew. So when in Lyon, I went to eat grapes. I went to a store, and somebody heard me the way I spoke French that time. I didn't speak good French, that era, so I couldn't speak. So they asked me for my papers. And I looked at the passport, and I saw that I was a Jew. And there was an unoccupied France. Pétain was in charge of that particular part of unoccupied France. I was 4 weeks in jail in Lyon. Then they transferred me to Drancy. In fact, I was last October in Drancy. I went to Paris and to Drancy to see where I was. Thank God I still can do it, and I'm active with it. In Drancy, after 4 weeks, they put together a whole transport. I was on the train for 6 days. In each train were about 60 to 70 people. We had children and grown-ups. After 6 days, they stopped, and they took up 300 men. I was 298. But we didn't know where we were, what we were. So at the beginning, they put us all in Otmut, in a barrack there, and we started making shoes for Batya shoes. Then they moved us from Otmut to Peisketcham. We were starting to build bridges. Basically, I found out later on, we were part of Auschwitz. What happened is, when the Red Cross came, they never took him to Auschwitz or Birkenau or any of the camps there, because those camps had ovens where they killed the people and gassed them. Our camp was a labor camp. We were 4,000 people. We were part of Auschwitz. They gave us the number. The numbers were given in Auschwitz, Birkenau, and Blechhammer. And Blechhammer, if you couldn't walk, they send you to Auschwitz and they kill you there.
In our camp, they hanged the people or they killed them. They didn't gas them. So if you couldn't work, they would exchange the people. We were 4,000 people there. We had to work every day from 6 to 6, 12 hours. In the morning, they gave us little coffee, and I was very fortunate enough to bring to certain barracks food. So I had some extra food from the barrel to scrape out. And besides, you had to do certain things at night to go and get a potato or carrot to survive. At night, we got a little soup and a piece of bread. Basically, in 12 hours, we had to get up 5 o'clock in the morning, 5:30 we marched out. We came back usually around 6:30, 7 o'clock at night. That was our daily routine. In 43, they changed our barracks. Basically, I lay Tvillen in concentration camp when I came in concentration, until they changed us from barrack to barrack, and you had to leave everything there, and you couldn't take nothing, and couldn't go back anymore. So I couldn't lay Tvillen anymore. I used to lay Tvillen, and I mean, we were Orthodox, and we thought things can help us. That in camp, basically, we had to work every day, and if you couldn't work, then was a problem, and some people couldn't keep up with it, and I've seen everything in my lifetime. Basically, we had no belt, and what happened is, you want to keep up your pants. The Americans used to come every day to bomb our place. They bombed the place next to us or to us, and they bombed our barracks. And so what happened is, my friend picked up a piece of telephone wire, and Nile, Yom Kippur Day, after we came home from work, they put us right there, and we had to see how they hang him. And they hanged my best friend, they hanged Anna Yom Kippur Day. Before we came to the camp, the Germans said to us, if we win the war, we're going to separate the woman from the woman, and you work until you die. When we lose the war, we're going to kill you. But I didn't listen to it. I did my thing, and I never, every day I get up, I say, I'm still here. And this is my philosophy still today. We have one life to live, and we have to enjoy day by day. And this is what life is all about. Some people give up, some people get very pessimistic about life. But we are born to die, but we don't have to push it. We have to enjoy day by day. In fact, when you pray, when you blow shofar, they say, Hayya Olam, take advantage of life. There's only one life to live. You can be good, you can be bad. You can be rich, you can be poor. You can be religious or not religious. When the time comes, there's no question asked. And that's my philosophy. So that means life is beautiful so long you take advantage of it. If you don't take advantage, it's your problem. And this is my theory about it. And if you have a piece of bread and a glass of water, you can exist. It's fantastic. Everything else is gravy, but people don't see it. And I see it in a different way. And to me, yesterday is history, today is reality, and tomorrow is a dream. And this is what it's all about. And this is my philosophy of life. Yo nací en una ciudad de una provincia rumana que se llamaba Besarabia y la ciudad se llamaba Nova Sulica, que en rumano significa la nueva calle. Y eso fue en el año 1935. El primogénito de una pareja de mis padres judíos que eran rumanos propiamente y que desde el punto de vista profesional ellos eran terratenientes, la familia paterna eran terratenientes, tenían una hacienda donde en la parte rural fuera de la ciudad, que era trabajada por campesinos y pastores,
Y básicamente fui un niño más o menos normal, más o menos porque tuve ciertas enfermedades, pero digamos no grave. En ese sentido, y fui hijo único durante 10 años. O sea que como la familia estaba bien acomodada, eran unos padres judíos típicos, fui un niño más bien consentido y posiblemente si no hubiera estado el Holocausto hubiera sido malcriado. Cuando yo cumplo 5 años y medio, y estamos hablando del año 1940, en ese momento Hitler, el gobierno alemán, rompe un tratado de no agresión que tenía con la Rusia soviética stalinista. Y al romper eso, Rumania, el gobierno rumano, que está en aquel momento controlado por un dictador, que era un general de la Guardia de Hierro, que se llamaba, de orientación pro-nazi, decide que el gobierno rumano se hace aliado de Hitler. Y como aliado participa en la invasión a Rusia junto con los alemanes, que es en el año 1941. Ahora, en el momento en que suscriben la alianza con los nazis, los rumanos, el gobierno rumano se compromete a cumplir la solución final que ya fue elaborada por los nazis. Y en ese sentido, para Hitler, para compensar a los rumanos porque ellos colaboraban, el ejército rumano también le dio a los rumanos la administración de la parte oriental de Ucrania. Y ahí es donde, cuando ya ellos están administrando Ucrania, la parte que se llama Transnistria, que es del otro lado del río Dniester, ahí es que ellos empiezan a cumplir su compromiso con los alemanes. El 25 de julio del 41 nos hacen emigrar hacia Transnistria, Ucrania, y así fue que llegamos al campo de concentración en Ucrania, justo en la orilla de un río que se llamaba Buk. La forma de cuando nos evacuaron desde la ciudad y después cuando entraron los rumanos y reocuparon la ciudad, las primeras 48 horas, había lo que llaman un toque de queda. Y en ese toque de queda ya ellos hicieron un pequeño pogrom donde exterminaron 150 judíos de nuestra ciudad. Y dentro de estos 150 judíos, nuestra familia tuvo las primeras bajas. Murió mi tía y 3 primos, que son, es decir, los hijos de mi tío, el hermano de papá. Simplemente porque están cruzando la calle para ir a resguardarse en una calle colateral. También en ese pogrom murió un tío abuelo paterno que salió a saludar a las tropas rumanas celebrando de que vinieron a liberarlos de los comunistas. Entonces también. Entonces, ya en primera víctima fueron esos 5 personas, 3 primos, la tía y el tío abuelo, que cayeron en micropogrom. Nos montaron en carretas tirados por caballos, para donde uno pudo llevar todavía aquellas pertenencias que no le habían robado los rumanos, mientras nosotros nos sacaron a las afueras de la ciudad por varios días. Entonces, en esas carretas íbamos los viejitos, la gente enferma y los niños.
los adultos y los adolescentes andaban detrás de la carreta. Y en ese viaje en carretas, ya saliendo de la ciudad, recorrimos una parte del territorio de Besarabia. Y pasamos por varias ciudades y estuvimos en varios campos de concentración transitorios. Básicamente, eso eran unas pocas calles y las casas donde nos ubicaron eran casas viejas, donde las condiciones eran muy malas, es decir, no eran limpias. La limpieza lo hacía la gente que convivía y eso era a menudo conflicto dentro de las familias entre una y otra por problemas de limpieza, por problemas de usar el baño, por problemas de usar las áreas que eran comunes. ¿Entiendes? Era una vida sumamente incómoda. Siempre había la angustia de sobrevivencia. Y ese era el recuerdo que, digamos, que más le queda a uno. En el año finales de 1944 y comienzo de 45, ya la guerra estaba dentro de la propia Ucrania. Y además, en un momento dado, no me acuerdo exacto la fecha, resulta que los partisanos rusos, entre los cuales había también algunos judíos, se volvieron muy activos para boicotear, digamos, las vías por donde circulaba el ejército alemán. Entonces, en un momento dado, un grupo de partisanos entró al pueblo nuestro, a la ciudad nuestra, y la ocupó por pocos días, pero no era una fuerza suficiente y después tuvieron que retirarse. Y eso creó un problema a la comunidad, porque entonces salieron jóvenes, ya adolescentes, a celebrar la llegada de los partisanos liberadores, y resulta que cuando se retiraron, entonces cuando regresaron los rumanos, agarraron a varios y mataron a varios de los muchachos nuestros y los más entusiastas por eso. O sea que hubo varios problemas ya relacionados con la guerra en sí. Y alrededor, en marzo-abril, fue que ya llegó el Ejército Rojo, ocupó la ciudad, Ejército Rojo, el de los soviéticos, ocupó la ciudad, y como parte, dentro del Ejército Rojo había judíos, entre paréntesis, el que hablé antes, el tío abuelo más joven, estaba movilizado por el ejército ruso. Él no nos liberó a nosotros, pero él le tocó liberar a otros judíos. El hecho es que los del ejército ruso judío, más campesinos ucranianos más o menos bondadosos, nos ayudaron para que pudiéramos regresar a la ciudad natal, a Nova Sulica. ¿En qué sentido? Nos montaron los camiones militares, en el camino nos alimentaron y así pudimos llegar de regreso a la ciudad natal, Nova Sulica. Y en Nova Sulica rápidamente los campesinos que habían trabajado para mi familia paterna, cuando se enteraron nos recibieron con júbilo, nos trataron muy bien, y una de las mejores comidas que hice fue cuando visitamos al pueblo donde estaba la hacienda y pasé ahí, mi papá, que en paz descanse, y yo unos 5 o 6 días, bueno, me trataron así. Imagínate que lácteos, gallinas, de toda la comida, después de haber pasado hambre allá. Y luego los mismos campesinos empezaron a utilizar a mi mamá, que en paz descanse, empezó a revender los productos de ellos, montó en la casa
misma donde recuperamos una de las casas que era de nosotros, donde nos la devolvieron, y entonces ahí mi mamá vendía los productos de los campesinos y así empezamos a rehacer la vida normal. La reunificación familiar, como siempre, la parte más positiva es que la familia era muy unida. Entonces, ¿qué es lo primero que hicieron? Es comunicarse con la parte de familia que había aquí en las Américas. Había en Estados Unidos familiares tanto del lado de papá como del lado de mamá. Una vez que ellos se enteraron, empezaron a enviarnos dólares y empezaron a buscar fórmulas para sacarnos de allá. Había un hermano en Argentina, que por cierto fue ayudado a emigrar a Argentina. Él tenía 5 hijos y emigró antes de Hitler. Y mi papá, que en paz descanse, que era el rico de la familia, fue que les ayudó a ellos llegar a Argentina y allá estaban ellos bien acomodados. Entonces eso también empezaron a buscar fórmulas de hacernos papeles para ir a Argentina. Y a través de la familia paterna de Estados Unidos nos enteramos que en Caracas, Venezuela, teníamos un primo de papá, Halfen, y estando la esposa de visita en Nueva York, hicieron contacto y les pidieron que ellos también nos hicieran papeles. Y resulta que los papeles nuestros salieron a los 6 meses, que estábamos esperando en París a ver a cuál de los países nos iban a permitir entrar. Entonces nos salieron los de Venezuela y pudimos inmigrar a Venezuela en octubre de 1948. En ese momento ya yo tenía 13 años. Cumplí, por cierto, los 13 años en París. Y por cierto, en París, eso ya es anecdótico, que es como mis padres quedaron con el trauma de Transnistria y del Holocausto. Ellos dijeron, a ese muchacho hay que educarlo y que desarrolle una profesión. Y me inculcaron la idea de que lo que más me convenía es ser médico, porque los médicos se defendían mejor allá en Transnistria. Y eso fue el resultado. O sea que yo terminé escogiendo la medicina a pesar de tener habilidades para las matemáticas. Mi mensaje va dirigido a los jóvenes en general, y lo he hecho aquí en Panamá, en universidades y en colegios públicos y también privados, y a los muchachos de la comunidad que tienen que aprender de nuestra historia y prepararse a mejorar no solo a Israel, sino al mundo. Mis padres, ambos nacieron en Eslovaquia. Eslovaquia es un país que hoy en día es un país eslovaco que está separado de la República Checa. En distintas etapas del siglo XX o antes, Eslovaquia ha pertenecido al Imperio Austrohúngaro, ha pertenecido como un solo país con la República Checa. Ellos nacieron en una región particular de Eslovaquia, mi papá en una ciudad que se llamaba Košice, la región en general se llamaba Prešov, y mi mamá vivía en un pueblo que se llama Lipiani. Ambos, si bien han vivido en el mismo país, han tenido vidas totalmente distintas. Voy a hablar de mi padre primero. Él ha vivido en una ciudad, Košice, una ciudad de una comunidad judía muy grande, muy establecida, más de 15,000 judíos vivían allí. Mi papá mi abuelo, Abraham, era uno de los grandes dirigentes de la comunidad de Košice, era uno de los dayanim, uno de los jueces de su comunidad, una persona muy conocida. Él era un comerciante, viajaba por Europa, visitaba muchos rabinos, era del movimiento que en ese momento se llamaba el movimiento de los Mitnagdim,
que eran contra el movimiento jasídico en Europa, y era un hogar ortodoxo de 6 hermanos, 6 hijos. Habían nacido antes de entonces toda la familia allá, y tenían una vida buena, una vida linda, y hasta que estalló la vida, mi papá no fue a la escuela secundaria, mi papá fue a lo que se llamaba el Heder, así como sus hermanos, y después de eso fueron a la yeshiva, y después se esperaba ya que cada uno haga su familia. De mi papá puedo decir, y ya les contaré la historia, que sobrevivió toda su familia. No sé mucho sobre la vida anterior a mis abuelos, antes de la guerra, pero sí sé que vivían muy cómodamente, con mucho respeto. Mi abuelo Abraham tenía muy buena relación con el mundo gentil también. Era de verdad un hombre muy conocido en su ciudad, y existe un libro sobre la comunidad de Košice, Kašo se llamaba. Hablaban húngaro o eslovaco en esa comunidad, y en la casa de mis abuelos se hablaba solo yiddish. Mi abuela Rivka era una regina, era una mujer muy tranquila aparentemente, muy sumisa, que se dedicaba a cuidar a sus hijos, a cocinar y a cuidar el negocio. Ellas tenían una señora que les venía, les ayudaba, o sea que tenían una vida linda, y nunca soñaron, ni pensaron, ni imaginaron que un día se van a tener que ir de allí. Mi madre vivía en un pueblo chico, se llamaba Lipiani. El pueblo era un pueblo lleno de judíos también. Mi mamá venía de un hogar mucho más moderno. Eran la mamá, el papá y un hermano de 14 años. Estaban allá los tíos, y los abuelos aparentemente murieron jóvenes, y se fueron también a Hungría, se fueron a otros lugares, y lastimosamente mucho de la familia no llegaron a contar los papás, porque más se concentraron en hablar de su tragedia y un poquito de lo que era su vida antes. Yo tuve la buena suerte de viajar con mi mamá a su pasado y recorrer su ciudad y su pueblo y donde ella vivía. Ella pertenecía al movimiento Betar, era una admiradora de Jabotinsky. Eran conceptos de vida un poco más avanzados. Tenía 19 años, su hogar, si bien era muy tradicionalista, no era un hogar religioso, era un hogar rico, tenían carro. Mi abuelo también era comerciante y parece que trabajaba también con vinos, igual que el otro abuelo. Y vivían bien. Parece que la mamá, por la cual llevo nombre, Sara Carolina, que en realidad me llamo Janet, pero eso es un cuento largo. La mamá vivía enferma, sufría de la columna, un mal que yo heredé, pero por la tecnología moderna logré superarlo. Y mi mamá contaba siempre que su mamá siempre estaba como que delicada y enferma. Vivía mi mamá una vida muy bella, llena de un movimiento juvenil. Ella sí fue a la escuela, terminó la secundaria, era una mujer que le encantaba la cultura, le encantaba la vida, era sionista, pensaba en el ideal de quizás un día ir a Israel con su novio, pero las cosas cambiaron brutalmente para ellos y todos sus planes, sueños fueron truncados. De la casa de mi mamá puedo contar una anécdota muy hermosa, que a lo largo de la vida mi mamá tenía siempre en el hogar donde yo crecí un ramo de flores de plástico que hoy están acá sobre mi piano. Ese ramo de flores, yo tenía una época que odiaba, como la juventud odia ciertas cosas, las flores plásticas. Entonces o de plástico. Entonces yo le hacía a mi mami quitar esas flores de la casa. A tal punto que cuando yo venía, me cuenta ahora la muchacha, ella las ocultaba.
2 años antes de que mi mamá muera, hicimos un viaje a Eslovaquia y a todos los lugares donde ella vivió. También visité la ciudad de mi papá y entramos a un hotel. Y en este hotel hay este ramo gigante sobre una mesa grandota de flores. Y son estas flores naturales. Y se acerca, y fue la única vez en todo el recorrido que hice por Eslovaquia, después de la guerra que volví con ella, el año 90, se acercó, las olió, y es la única vez en todo ese viaje que mi mami lloró. Y me dijo, estas son las flores, por eso las tengo en casa. Cuando mi mami murió, yo saqué las flores que ella tenía en casa y hoy en día son parte de mi casa y espero que uno de mis nietos siempre la tenga en casa. La historia de cada uno de mis padres es totalmente opuesta. De mi madre no sobrevivió nadie. De mi papá sobrevivieron todos. Entonces vamos a empezar por la menos peor. Gracias al estatus de mi abuelo, ellos consiguieron un justo, una persona gentil, que se dio cuenta que era el año ya 43, fin del 43, y que las cosas estaban muy mal en Košice, y le dijeron, señor Klein, mi abuelo Abraham Klein, usted se tiene que ocultar, y podemos ocultar a 4 de ustedes. Entonces el hermano mayor, que ya se había casado, se fue por su lado y a su vez lo ocultaron y pudieron escaparse. Ellos fueron inclusive partisanos en algún lugar y tengo una prima que documenta bien esta historia. Uno de los hermanos se fue a vivir a lo que entonces era Palestina y se escapó. El año 42 otra hermana se escapó por Suiza y consiguió documentos y se fue a vivir a Bolivia. Y mi papá con otra hermana y los padres se fueron a ocultar. Pero mi papá era un hombre ya grande, mi papá era un hombre de 30 años o 29 años. Y entonces los citaron a todos los jóvenes y les dijeron que tenían que ir a cierto lugar y desde ahí los llevarían a trabajar, porque tenían que trabajar y estaban obligados a trabajar. Cuando llegaron, entonces les dijeron, todos los que van a ir a la derecha van a ir a trabajar, los vamos a llevar a una fábrica de ladrillos donde ustedes van a poder tener un buen trabajo. Pero se les acercó alguien a este grupo de jóvenes y les dijo, no vayan, vengan conmigo, de este lado está la frontera húngara y podemos irnos allí y los húngaros son mejores que los alemanes. Mi papá hizo caso, la mayoría de sus amigos y compañeros y gente que él conocía no hicieron caso y se fueron a la fábrica de ladrillos, que era Auschwitz. O sea, los engañaron, los metieron en trenes, llegaron a Auschwitz y nadie sobrevivió. Él y otro amigo que escucharon y se fueron al lado izquierdo a trabajar en un campo de trabajos forzados húngaro. Estaba bajo el régimen nazi, ya era el año 44, pero estaba dominado, estaba regido pues, por soldados húngaros, que los trataron muy bien. Les daban uvas, les daban pan y les daban agua todos los días. Y también les daban carne una vez por semana, pero mi papá era kosher, muy kosher, y nunca probó un bocado de carne. Y le dejaban no probar. En otros casos, habían oficiales que les obligaban a comer no kosher para no cumplir. Mi papá cuenta que pudo ponerse tefilín todos los días, que pudo rezar todos los días de su vida, que supieron cuando era Yom Kippur y que, dadas las condiciones, ahora, dicho todo esto, mi papá cada día o cada semana construían una carretera 12 horas al día y la próxima semana la destruían porque su trabajo no valía nada y porque no era necesario lo que estaban haciendo, simplemente no sabían qué hacer con ellos y
¿Qué circunstancias habría llevado al ejército húngaro en ese momento para salvar a este grupo de jóvenes judíos, entre judíos y húngaros? Porque no eran solo judíos ahí, no sabemos, pero eso fue su destino, pudo salvarse y finalmente cuando terminó la guerra, él volvió a su ciudad, que era Košice. La casa de mis abuelos estaba intacta, la habían protegido también gente que estaba por ahí, o sea que nadie la llegó a ocupar. Y volvieron a la casa, mi papá volvió a su casa, volvió su hermanita chica que hoy día vive en Cleveland, Ohio, que todavía vive. Y volvieron, y mi papá entonces era un solterón de 33 años. Y trataron de lentamente buscar sobrevivientes, parientes, muchos parientes, muchos amigos. De los 15,000 judíos de Košice fueron asesinados más de 13,000. Se dice que han sobrevivido 2,300. O sea que imagínense la pérdida. Y obviamente ya de ahí en más todos los judíos de Košice se fueron. Y luego les cuento toda mi familia. La familia Klein, la familia de mi papá, emigró finalmente a Cleveland, Ohio, donde se establecieron. Todos ellos consiguieron una visa gracias a un dinero que después les cuento cómo lo consiguieron. Y mi papá nunca, después de casarse con mi mamá, nunca consiguió la visa a Cleveland. Y mi papá finalmente termina su vida en La Paz, Bolivia. La historia de mi mamá es diametralmente opuesta a la de mi papá. El año Pesaj, cuando estaban celebrando el segundo Seder, el año abril de 1942, entraron los alemanes a su pueblo y los sacaron a todos de las casas. Sabían que los alemanes iban a llegar. Y unos días previos, aparentemente mi abuelo Shmuel era un hombre muy inteligente y dijo, le mostró a mi mami y le dijo, mira, hay este dinero, yo lo voy a ocultar. Y cavó una zanja en un lugar determinado de la casa que tenían y ocultó el dinero ahí. Eventualmente, como les dije, la segunda noche de Pesaj llegaron los nazis al pueblo, era un caos total. Los sacaron del Seder, estaban semi preparados para salir, se llevaron sus maletas, cada uno podía llevar una maleta, por supuesto. Como ya conocemos en los cuentos de todas las historias que ustedes han escuchado, no podían llevar más de las posesiones que podían llevar y los llevaron directamente a la plaza del pueblo y de la plaza del pueblo a los trenes. El viaje sin ninguna opción, el viaje desde el lugar donde vivía mi mamá hasta Auschwitz, directo, duró prácticamente 3 días. Mi mami cuenta que el viaje en el tren, ya sabían, mientras tanto los abuelos habían muerto, en el trayecto, en el camino, uno de los abuelos que había sobrevivido. Estaban todos los tíos, los primos, todos, de todo lado. Hoy en día hay los árboles genealógicos y 234 miembros de esas familias, Fuchs, Mann, del lado de mi mamá, 234 fueron asesinados en Auschwitz. Entonces viajaron en los trenes, tal como cuenta la historia, tal como fue. Llegaron a Auschwitz y mi mamá tenía 19 años. Era una mujer bien plantada. Ella también tenía un novio. Y parece que el novio no pudo sobrevivir. Mi mamá nunca supo por qué, porque también era un hombre fuerte. Pero su mamá, su papá, su hermanito fueron llevados directamente para ser gasificados y cremados en los crematorios de Auschwitz. Mi mamá no sabe exactamente,
piensa que hay que acordarse que el año 1942 recién empezaba el tema de la solución final, o sea, de los crematorios y las cámaras de gas. Y ella siempre piensa que alrededor de Hanukkah fue cuando ella perdió a toda su familia, gente que había visto a su mamá, a su papá. Le dijeron que la habían visto, por meses los habían visto, pero después ya nadie los ha visto, lo que quiere decir que fueron gasificados y cremados en Auschwitz. Mi mamá, ¿cómo sobrevivió? Vivió 3 años en Auschwitz. Ella planchaba, era una planchadora, de las planchadoras de Auschwitz, pero cuando le tatuaron el número, ella se enfermó y le dio hepatitis. Ella estuvo muy enferma en la enfermería y gracias a una buena, otra vez, ¿cómo te salvabas en la vida? Siempre si alguien bueno se cruzaba en tu camino. Siempre sucedía un milagro que hacía que te puedas salvar. Mi madre nunca contó con lujo de detalles, esto fue así, esto fue este año, esto fue así, yo llegué, pasó esto, nunca llegó a dar su testimonio. Todas las historias que yo puedo colectar de mi mamá son historias que ha ido contando de una manera u otra, o de amigas que sobrevivieron con ella y yo pude recolectar. Lastimosamente se murió demasiado joven, se murió a mi edad y se murió sin poder dejar su testimonio. Las historias que más contó de Auschwitz es eso, que en la enfermería, que no estoy clara si fue la última etapa o la primera etapa de haber estado en Auschwitz. Ella contó de que la enfermera, que era una judía, que era obviamente un Sonderkommando o alguien así, que estaba bajo la tutela de los alemanes y no podía hacer mucho, y le ayudó a sobrevivir, le daba un poquito más de ración de pan. Siempre contó que ella pudo sobrevivir porque alguien le daba una ración extra de pan. Porque a pesar de que estaban racionados con la comida, como ella estaba tan débil, entonces entre sus amigas y esta enfermera o la gente donde ella estuvo, inclusive gente gitana que había llegado ya al año 44 y que estaban muertas de hambre y robaban pan, por algún motivo tenían un poco de pena de mi mamá y mi mamá solo contaba a lo largo de su vida, y así vivió, las bondades de la gente buena que se tropezó en Auschwitz. Mi mami contó le dolía mucho y siempre ella festejaba o celebraba recordaba la muerte de sus padres en Hanukkah. Y para ella ese era el día de duelo, porque pensaba que alrededor de esa fecha finalmente llevaron a su padre. Pero también contaba una historia de que un grupo de chicas gitanas, entre ellas, se había suicidado alrededor de esa fecha. Fue algo muy fuerte que pasó en Auschwitz y ella recordaba eso como algo traumático. Recordaba a mi mami que durante 9 meses estuvo esperando que la llamen a la lista, lo que se llama el apel, para que la lleven a la cámara de gas. Y nunca la llamaron. Recordó finalmente mi madre, que siempre contó que cuando ya se sabía que iban a llegar los rusos y que ya los alemanes, se notaba que el campo de Auschwitz había cambiado y que las cosas estaban cambiando y que los alemanes estaban un poco asustados, finalmente en enero del 45, en pleno invierno, ya a partir de octubre, noviembre, diciembre, empezaron a programar los nazis en Auschwitz las marchas de la muerte, sacando a los prisioneros de Auschwitz para que cuando entren los aliados no entren ahí, directamente para que se mueran en el camino. Era una idea más de ellos de que mueran, y los llevaron marchando hasta Alemania. Hay sobrevivientes que lo sobrevivieron, hay gente que lo sobrevivió, demasiada gente murió en las marchas.
Mi mamá con 2 amigas más se ocultaron dentro de Auschwitz y mi mamá sabía que ella no puede marchar. Estaba enferma, había tenido hepatitis. Si no te curas bien la hepatitis, te quedas enferma para toda la vida. Y ella sabía que no puede marchar, que si va, va a morir. Y se quedó. Ella amaba la vida. Se quedaron y efectivamente en enero del 45 entraron los rusos a liberar Auschwitz. Después vinieron los americanos y bueno, ella fue liberada. Cuando terminó la guerra, ella pudo volver, con esta su amiga volvieron a su aldea, a su ciudad, y fue a su casa. Y de su casa, cuando yo fui a visitar con ella, no quedaba nada. Ahora les cuento lo que vimos, además de las flores en su aldea. Cuando ella volvió, su casa estaba habitada por eslovacos, y le dijeron, lo sentimos mucho, esta es ahora nuestra casa, y la ley de la guerra era así. Si alguien habitaba tu casa en tiempos de guerra, esa casa se quedaba como el que la habita, o sea que ella no tenía ningún derecho de reclamar la casa, pero fue gente buena, le dieron de comer, la alojaron, le dejaron sacar lo que ella quería, como que se sacó algunos cuadros, algunas cosas, se sacó fundas de sábanas que su abuelita había bordado, sacó muy poquitas fotos, sacó el dinero y sacó algunos cuadros que la mamá había bordado. No le interesaba mucho. Cuando se iba, se fueron a lugar donde estaban las organizaciones judías, para el Joint entre ellas, para organizarlos, qué iban a hacer con ellos y para mandarlos a campos para localizarlos en nuevos lugares. Y así se enteraron de que había esta joven muy bonita, que estaba soltera, huérfana y con dinero, porque ella contó que tenía dinero, estaba orgullosa. Y la llevaron a Košice, donde conoció a mi papá. Le hicieron un shidduch y bueno, se conocieron y se casaron. Con el dinero la familia de mi papá pudo emigrar a los Estados Unidos y mi papá y mi mamá no consiguieron visa. Se fueron a un DP camp a Francia, a campo de deportados en Francia, donde el Joint le consiguió a mi papá un trabajo para que trabaje que aprenda el oficio de ser panadero. Nació mi hermano en Francia, tengo la fotografía ahí. Y finalmente consiguieron una visa a Bolivia, nunca a Estados Unidos, donde había estado toda la familia. Y así se llegaron el año de agosto de 1950, llegan a Bolivia. Yo nací el año 51 y hicieron toda su vida una vida linda en Bolivia. Mi papá, ambos se integraron muy bien, tanto a la comunidad. Mi papá y mi mamá llevaron un hogar ortodoxo. Mi papá era una de las pocas personas que comía kosher en Bolivia. Era el que leía la Torá cada sábado y era el que era un hazán también. Y mi casa era una casa llena de vida, llena de judaísmo. El lema de mi mamá era amar la vida. Yo creo que la juventud hoy, y yo todavía, y las generaciones debajo mío, tenemos que seguir aprendiendo de los pocos que tengan larga vida, sobrevivientes que quedan, y realmente rescatar de todas sus enseñanzas, y seguro de los hijos de sobrevivientes que todavía quedamos y tenemos latente en el corazón esas vidas que nos han transmitido. Y quiero decir que yo he hecho 25 entrevistas a 25 sobrevivientes bajo la Fundación Shoah, y el común denominador era el frío y el hambre. Pero el común denominador más noble era: gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida que he podido sobrevivir, qué bella es la vida, qué linda es la vida. No hay uno de mis sobrevivientes, de los sobrevivientes, que no van a decir que la vida
vale la pena vivirla. Nací en París en el año 1934 y mis padres tuvieron la brillante idea de mudarse a Sedan. Ya en el 39 ya había invadido Holanda y Polonia. En el 40 entraron la Luftwaffe es la aviación alemana, empezó a bombardear todo lo que nuestra ciudad, que quedó en ruina, como Siria, todo en ruina. Y mi padre en ese momento se había enrolado en el ejército francés, la legión extranjera, a pelear contra los alemanes. Mi madre y yo nos fuimos con un primo que tiene un carro de esa época y bueno, nos fuimos dirigiendo, salimos bajo bombardeo en lo cual la aviación alemana bombardeaba toda la carretera y había gente empujando carritos y colchones y todo lo que podía, utensilios, y se morían, había sangre por todos lados y nosotros felizmente pudimos escapar del bombardeo de la Luftwaffe y llegamos a la ciudad de Niort. Mi papá en ese momento fue al frente. Entonces llegamos a Niort hasta que llegamos a la ciudad de Limoges. Bueno, en Limoges no había luz, no había agua, no había nada. El frío penetraba por todos lados, no había puertas. Y yo me enfermé de bronquitis, una bronquitis, hasta que me vino asma. Y de ahí nos fuimos a la ciudad de Niort. Viene la SS alemán, viene de casa en casa buscando judíos para poder deportarlo. Nosotros con la poesía de Poznański, por supuesto, no podíamos esconder que no éramos judíos. Entonces fuimos arrestados, un tío mío, un primo y otro chico más. Y nos llevaron presos en el campo de concentración de Poitiers. Ahí nos trataron muy mal, nos castigaron, no había comida, pasábamos frío, nos trataban verfluchte Juden, judíos de porquería, nos largaban los perros, nos hacían morder la pierna por los perros y realmente no había techo, no había nada, ni alimento. Se comía lo que se podía, ¿no? Basura. Entonces pasó un par de meses y nos embarcaron en un tren que iba a Auschwitz. En ese tren había como 100, 150 personas por vagón. Se puede imaginar la gente haciendo su necesidad en su mismo lugar. Era horroroso. Era muy largo igual para nosotros, ¿no? Fue tremendo el viaje porque paraban todos lados y subía más judíos a los campos de concentración. Hasta que llegamos al campo de concentración de Auschwitz, en el año 42. Y bueno, nosotros éramos encargados de llevar los cadáveres que fueron gaseados. Yo con un amigo cargamos entre los dos los cadáveres en esa carretilla y los tirábamos en los hornos crematorios. Se puede imaginar el drama que era para nosotros esto, ¿no? Agarrar a la gente, meterla en el horno crematorio, cremar gente era una cosa que no estaba prevista para nosotros. Y en ese momento tenía 8 años de repente. 8 años. Porque yo era muy hábil y yo le lustraba la bota a los alemanes y me daba un cigarrillo y conseguía comida. O sea, me revolví. Era un chiquilín muy inquieto, ¿no? Entonces, en ese campo de concentración que
era fustigado, pegado, nos pegaba como perros, nos hacía lamer los zapatos de los alemanes. El tren que venía a Auschwitz se iba de vuelta a buscar más gente. Pero el tren no entraba en Auschwitz, había que caminar unos cuantos cientos de metros, kilómetros, no sé cuánto. Entonces decidimos de escapar del campo de concentración, en el cual estamos pasando muy mal, no había comida ninguno, no teníamos vestimenta, no teníamos ropa, no teníamos zapatos, estaba todo hecho triza y el frío era muy grande porque en Polonia la temperatura en invierno bajaba 25 grados bajo cero. Entonces bajamos, nos escondimos, salimos bajo los alambres y excavamos. No teníamos ni mano de tanto excavar, las uñas habían desaparecido. De tanto que excavamos, con la sangre de la misma mano, ya no teníamos mano como para agarrar más nada. Nos escondimos bajo los trenes, los vagones de madera. Habíamos agarrado cinturones de los muertos, unos cuantos cinturones, porque para resistir debajo de un vagón, con el frío que hacía, usted no podía agarrarse porque el frío se le metía bajo las uñas. Entonces nos atratábamos con cinturones de los muertos que habíamos agarrado, hicimos un nudo y nos atamos en los ferrocarriles de madera. Y bueno, ¿qué le cuento? Entonces, cruzamos toda Polonia, cruzamos toda Alemania, cruzamos toda Bélgica, hasta que llegamos a Francia. Cuando paraban los trenes, tratábamos de buscar comida en basura y comíamos suela de zapatos, porque los zapatos eran de cuero. Los zapatos que yo tenía eran de gente vieja, me quedaban grandes, se me caía. O sea, yo no tenía ni ropa, ni camisa, ni todo roto. Y bueno, el tren tuvimos como 15, 20 días para llegar hasta Francia. Y hasta que llegamos en un descampado en Francia y decidimos bajar del tren. Y a lo lejos había una granja de franceses. Entramos en esa granja y le pedimos por favor un poco de agua. Y la señora vio la situación que estábamos nosotros, nos albergó y nos tuvo, nos curó, nos dio de comer. Pero de todas formas yo quería reencontrarme con mi madre, que había quedado en New York. Ella me llevó a New York con la poca explicación que yo le pude dar a ese momento donde vivía. Llegamos hasta la casa de mi mamá. Entonces se llama Blanche la señora, en esa época, Blanca. Hasta que nos encontró, mi mamá la abrazó, le dio un collar. Fue una emoción muy grande de reencontrarme. Estamos en New York, entonces con mi mamá, y al poco tiempo recibimos un telegrama que mi papá está herido, cayó herido, y lo llevaron en el hospital de Lyon, en Francia. Entonces decidimos ir a juntarnos con mi padre a Lyon, a ver dónde estaba, en el hospital alemán, y estaba muy mal herido, pero decidimos de sacarlo porque en cualquier momento iban a matarlo. Entonces sacarlo, llevamos ropa de civil, guardamos la ropa militar en un bolso y nos fuimos. Y nos fuimos a una casa. ¿Qué le cuento? Acá no hay casas así, ranchos de dos aguas, que penetraba el agua, la lluvia, no había agua, no había baño, no había nada. No, la necesidad se hacía en un balde. Y se bajaba los 3 o 4 pisos y se volcaba en un retrete. Era un momento muy difícil. Mi mamá trabajaba en el Joint, en una asociación de mujeres judías americana que se dedicaba a salvar los judíos de Polonia. Y mi mamá, muy valiente, lo traía a casa entre comillas, que no era una casa, donde éramos 20, 30 personas en un cuarto así más chico. Lo traía de Polonia, lo traía de Polonia
los embarcaba hacia Marsella y de Marsella a Cuba, todo a riesgo de su vida. Era muy valiente y bueno, era trabajo ese. Pero había que vivir. Y mi padre la habían soltado, la habían liberado del ejército porque estaba mal herido. Había que vivir, y entonces le ofrecieron vender guantes de cuero para el ejército de Rusia. Para vender esos guantes de cuero había que tener conexión. Y felizmente encontró una conexión y se juntó en un bar con otra persona que era la SS, la Gestapo. Entonces fue denunciado por un judío, decía la camisa negra. Entonces lo trajeron hasta la casita, el apartamento, todo el piso ahí donde vivimos nosotros, y empezaron a pegarla con la culata de revólver para que dijera no te das esos guantes. No dijo nada. Yo de chico ya tenía 8 años y medio, 9. Me salté, le agarré y le mordí la pierna, pero con la bofetada me tiró y ta. Lo llevaron a mi papá para que cantara, o se cantara, que denunciara esos guantes famosos para el ejército ruso. Esos guantes estaban en mi casa, habían techo 2 aguas con la tabla y no se veía nada. Y él no dijo nada, entonces le hicieron saltar sobre una pala de vidrio roto, le rompieron toda la costilla, le sacaron todos los dientes, lo dejaron casi muerto. Entonces mi madre corría de una comandatura a otra comandatura a ver dónde iba, no encontraba. Felizmente, la resistencia francesa, la FFI, los disfrazados de alemanes y con carro alemán los sacaron heridos de mi padre y los llevaron a la Saboya. Él tenía un grado de coronel, algo por el estilo, le interesaba que fuera a pelear con la resistencia francesa. En el interín vino otra carta, otra mesía, que nos avisó que mi padre quería que vayamos nosotros a la Saboya a juntarnos con él. No llegamos allá, nos esperó, fuimos a un apartamento, pero no son apartamentos, de franceses que había alquilado por un tiempito. Y al otro día aparecieron los alemanes. Entonces nos pidieron salir los franceses, por favor, que nos vayamos del apartamento, de la casita, porque tenía miedo por su vida. Al vertigar a un judío era un peligro. Lo que me olvidé que en Lyon, cuando vivíamos en Lyon, voy para atrás un poquito, en la prefectura teníamos una cédula tipo acordeón verde, se perdió todo eso, que decía juif, o sea, judío. Y nos daban la estrella amarilla que teníamos que ponernos, que nunca la puse. Entonces las madres iban de mañana con unos tickets, iban a comprar comida, que poquito que le daban, y pasaban los camiones con los alemanes y arrasaban con todos los niños que la madre tenía en brazos por no dejarlos solos. Los griterías terribles, las mujeres lloraban, se morían en el momento. Y se llevaban a esos niños y bueno, desaparecían y murieron, o sea, no sé en qué terminó. En ese momento está Barbie Klaus, el carnicero de Lyon. Volviendo a donde está mi padre, estos franceses nos piden que nos vayamos. Entonces nos fuimos de noche, en pleno invierno, con frío, los perros ladrando por todos lados, mi mamá tapándome la boca porque yo era asmático, tosía, hasta que pasaron de largo y no nos agarraron. Al otro día de mañana, nosotros fuimos subiendo a la montaña y llegamos a una granja en la cual había 2 hermanos, para mí eran viejos en el momento porque yo tenía 9 años, eran mayores,
Le pedimos si no podía albergar. Dice, no, no tenemos nada, decía. Y pasamos frente a un gallinero. Y dice mi mamá, acá no podemos hacer gallinero si sacamos la gallina. Ah, sí, sí, sí. Sacaron la gallina, pusieron paja en la cama y aquí nos quedamos a dormir. Se puede imaginar el olor tremendo de los gallineros. A mi padre se fue enseguida más arriba de la montaña donde estaban los partisanos franceses. Mi mamá, como era costurera, hacía para identificar a los franceses de los partisanos los brazaletes que decía FFI, Fuerza Francesa Interior, para distinguirse entre ellos. Y yo, como era muy ágil en ese momento, yo podía correr 5, 6, 7 kilómetros atrás de la montaña, sintiendo los perros alemanes gritando, y de noche sintiendo las ramas que se rompían. Y yo corría, llevaba la misiva, la carta, de un campo a otro. No había comunicación ninguna, salvo esta. Ya el correo de un campo a otro. En el interín, teníamos una radio a galena. La galena es una piedra semipreciosa que en un punzón, no existe más hoy en día, o existe pero no se habla más. Un punzón, usted puede escuchar la BBC de Londres. Entonces yo no, pero los partisanos escuchaban la BBC, en el cual decían que la oveja negra va a parir a tal hora. Quiere decir que recibimos a través de paracaídas armamento y comida para atacar a los alemanes que estaban en esa región, en la Saboya. Entonces, yo nunca dejé mi padre solo, nunca. Siempre la acompañé. Yo tenía un fusil, atacamos los cuarteles alemanes, tiramos granadas, hacíamos descarrilar los trenes que venían con armamento para los alemanes, hacíamos descarrilar, robábamos ese armamento, llevamos a la montaña. Hasta que un día llegaron los Panzer, los tanques alemanes, y llegaron al pueblito abajo para que digan el prefecto, el médico, el farmacéutico, 300 habitantes había, que digan dónde está ese armamento. Y no dijeron nada. Como no dijeron nada, lo colgaron. No alcanzó con eso de colgarlo. Prendieron fuego a todo el pueblito. No quedó nada. Y nosotros seguimos peleando. Cuando salimos todos los días, salimos a atacar los cuarteles de noche en grupos pequeños, nos abríamos enseguida porque no éramos tanta gente. Comida había poco, salvo lo que nos proporcionaba la señora Granja, un poco de leche, un poco de pan, un huevo, muy poquita cosa. Todo eso duró 1 año y medio más o menos, esa guerra de guerrilla, hasta que los americanos desembarcaron en Normandía, la guerra de Normandía. Murieron muchos traicionaron, muchos murieron. O sea, la gente, con tal de salvarse, traicionaba al mismo compañero. Inclusive en el campo de concentración, cosa que nunca se habló, había canibalismo. Bueno, ¿qué le puedo decir con la debarcación del ejército inglés, americano, que bajaron en la playa? Nosotros recibimos la noticia que se había firmado el armisticio en el año 45, yo ya tenía 11 años en esa época. Y bueno, entonces tuvimos que volver a Francia, a Sedan, donde había quedado todos nuestros bienes, pero fue arrasado.
y le dijimos a los franceses, al matrimonio, que no era dos hermanos, que éramos judíos. Dice, ¿qué? Ustedes no son judíos. Los judíos tienen cuernos, decían. La ignorancia era tan grande, la ignorancia. Sí, los judíos tienen cuernos, ustedes no son judíos, de ninguna forma. Bueno, hasta que mi mamá le explicó, mi padre le explicó, no sé si entendieron al final bien, pero es así, fue así, y nos fuimos a Sedan. Pero a Sedan, cuando llegamos a Sedan, tampoco tenía cómo alimentarme a mí. No había vivienda, no había nada, había que refugiarse donde se podía. Entonces fui a parar en un colegio de cura. Aprendí catecismo, aprendí todo eso. Entonces no estaba muy a gusto porque yo sabía que no era lo mío. Y mi mamá me mandaba manzanas, me mandaba de todo a ese colegio. Y yo no comía nada, metía todo bajo la almohada y no comía nada. Nunca fui de comer mucho. Y hasta que un día vino mamá y vio todo lo que había debajo de esa almohada de comida y dijo, no mamá, vení de vuelta a Sedan. Y bueno, a Sedan empezamos a trabajar de vuelta, mi padre. Yo iba al colegio, al Lycée Turenne. Empezamos a estudiar y el antisemitismo se seguía de todas formas. Judíos de mierda, vamos a decir la palabra como son, judíos de mierda, y yo no permití que me insultara de ninguna forma. Y yo, como iba a los Boy Scouts, yo tenía un cinturón, y me agarraba 5 o 6 chicos y empezaba a darle fuerte. Y mi padre decidió ir a hablar con el director y explicó la situación en la cual yo estaba. Entonces se explicó, se reunió todas las clases en el patio y se explicó que había terminado la guerra y que los judíos eran gente como cualquier otro, que habían sufrido muchísimo y que tenían que respetarme. Así fue realmente, me empezaron a respetar. Fui amigo de todos los compañeros, me llamaban Popot, porque no podía ser Poznansky, decía Popot. Y bueno, Popot para aquí, Popot para allá. Y ahí terminó la historia de mi situación en Francia. Y yo tenía que ir de vuelta al ejército, ya tenía 19 años, 18, 19 años. Y había decidido ser del Uruguay ir a Estados Unidos. Pero como mi mamá tenía una prima que vivía en Uruguay y se escribía entre ella en yiddish. Yo no entendía nada. Y dice un día, bueno, vamos a Uruguay. Entonces fuimos a la embajada de Uruguay de Francia, hicimos el papel de inmigración para llegar a Uruguay en el año 56. Sé que soy judío y me siento muy judío. Mi papá decía, ¿cómo es posible? ¿Dónde está ese Dios que permitió matar a 6 millones de judíos? Estudien mucho la historia, es importante, toda la historia, porque siempre hubo iluminado en el tiempo de los romanos que conquistaron a Jerusalén y destruyeron el segundo templo, el tiempo de Napoleón, otro iluminado que quiso conquistar a toda Europa, y a Hitler, otro iluminado más. O sea, estudie, porque no solamente del judaísmo, hay gente iluminada que quisieran destruir el mundo. Entonces estudie mucho para que no se repita nunca más.